Hola a todos, les damos la bienvenida a este nuevo programa en el cual vamos a estar viendo cómo mejorar el flujo de caja de una empresa en 90 días, la parte 2. Como siempre, este programa es auspiciado por Nempre Producciones y estamos acá con su director, el licenciado Edgar Rodríguez. Hola Nelson, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Espero bien. Y un tema súper interesante que continuamos hablando, el flujo de caja, como decía Nelson, que tiene bastante fuerza, bastante importancia, es el tema, decíamos, más importante para los empresarios, así que espero que sea de utilidad. Miren, yo les contaba previamente que mi empresa empieza a crecer en ventas y se empiezan a producir una serie de problemas. Yo también empiezo a tomar algunas decisiones de ampliar la empresa, de comprar equipos, de cambiarme de oficina, de contratar más gente, y creo que me empieza a faltar dinero. En ese faltarme de dinero comienzo a tomar un crédito corto, en ese crédito corto para vender más, luego compro mercadería o invierto nuevamente, viendo más, pero nuevamente sigo estando corto de efectivo, entonces tomo otro crédito y se empieza a producir un ciclo. Y ese es un círculo vicioso de endeudamiento de corto plazo. Muchos nos sentimos identificados con tu historia también. Creo que es un tema común para muchos lo que acabas de describir, ¿verdad? O sea, yo creo que todos los empresarios pasamos, habíamos hablado que no se nos enseña específicamente. Yo sí tenía mucha educación en el área financiera, pero no como empresario, cómo manejar las finanzas de mi empresa. Es muy distinto. Muy buen consumidor, pero no muy buen empresario en lo que se refiere a manejar las finanzas. Y ahora como empresario puedo consumir otro tipo de cosas, puedo consumir computadores más caros, puedo consumir empresas más, digamos, oficinas más grandes, puedo consumir sistemas informáticos más sofisticados, puedo consumir un montón de cosas. Me dan crédito, puedo firmar cheques, etcétera, que después tengo que cubrir. Yo creo que es normal, todos los empresarios pasamos por ese ciclo. Ahora, tenemos que recordar también que los problemas de flujo de caja son normales en una empresa en el primer periodo. O sea, 1 a 3 años es normal que la empresa tenga, está sobreviviendo y el flujo de caja es, digamos, el oxígeno que necesita. Es normal eso. El problema se empieza a producir cuando la empresa ya lleva, por ejemplo, entre 4 y 6 años y todavía sigue teniendo problemas de flujo de caja. Y después, si una empresa lleva más de 7 años y sigue teniendo problemas de caja, ahí el problema es patológico y ahí dice la forma de toma de decisiones que tiene este empresario es el que de forma permanente Ya es más grave la situación. Ya es un patrón de conducta. Y lo sé por experiencia propia, lo sé también por las empresas con las que trabajamos y hemos trabajado. ¿En qué fase, cuántos años tiene la empresa y cuál es el desafío que está encontrando? Ese desafío, primero parto de donde estoy, digamos yo como empresa, y parto de donde estoy y digo, ok, las ventas efectivamente me dan un cierto nivel de vanidad, vendo miles de millones, pero hay algo que está pasando, y ese que está pasando es que no me está quedando efectivo para disfrutar de los beneficios que tiene el ser empresario. Bueno, las ventas, si bien forman parte importante de los números, de la proyección de la empresa, pero mirarlas solo como las ventas que hice en el mes o en el año es erróneo, ¿vale? Deberíamos de calzarlo con otro dato para que realmente sea un dato que me ayude a tomar decisiones. Es decir, una buena venta en un mes no necesariamente me está dando un dato para mi caja. Las ventas es uno de los, digamos, de los indicadores que yo tengo en el vehículo. En el vehículo tengo varios indicadores. Uno es el velocímetro. O sea, serían las ventas. Las ventas. Otro tengo el nivel de aceite, que ese sería la utilidad que tiene la empresa. ¿Okay? Pero otro es el combustible, y ese es el efectivo, la caja que tiene la empresa. Ahora, la empresa puede funcionar con poco aceite, se va a dañar. Es decir, la empresa puede funcionar con poca utilidad, un tiempo. ¿Okay? Puede funcionar con poco. Pero la empresa no se va a ir a ningún lado si la empresa no tiene el combustible necesario, que es el efectivo. No se va a ir a ningún lado, no se va a mover. Va a tener que caer en ese círculo tóxico que estábamos hablando de para vender tengo que pedir prestado, pero cuando pido prestado también tomo otro tipo de decisiones también y luego tengo que endeudarme nuevamente para volver a vender y estoy en un círculo de que para el vender necesito endeudarme. Ahí tengo una consulta. Si de repente tengo una buena venta,
estoy en un buen contrato, hice una buena venta, y normalmente es casi necesario por el volumen de venta tomar un crédito, ¿verdad? O sea, generalmente relaciono el crédito a la venta, relaciono el crédito al proyecto. Eso puede ser parte de lo que estás comentando, de decir, tomo un crédito para el proyecto, que generalmente lo tomamos como, ok, eso está bien, pero ¿cómo eso traslado a que no sea ficticio? ¿Verdad? O sea, me llama la atención, digamos, el cómo poder eso calzarlo al flujo y decir, no, este crédito está justificado y lo puedo cumplir porque la venta lo calzo según el... Hablamos también de cómo calzar esas ventas, que sería bueno tal vez profundizar de cómo también, de acuerdo al modo de la empresa, lo calzo si es una venta contado, venta crédito, que normalmente los proyectos grandes son créditos, muy pocos proyectos de gran envergadura se pueden costear al contado. Cómo calzar ese crédito sería un poco también el punto para ver cómo descubrir eso. Yo creo que todas las empresas lo hacen, y lo hacen a lo mejor con crédito proveedor, o lo hacen o gran parte de las empresas, digamos, lo hacen también con un crédito bancario. El tema es cuando ese crédito bancario no se va también solo para el proyecto, o ese proyecto no se cobra en la fecha, y yo tengo que ya devolver el capital de ese proyecto, y para devolver el capital de ese proyecto tengo que tomar otro crédito. Y o sea, igualmente es sensible al... Es súper sensible, es súper sensible. Y ahora digamos, lo que nosotros como empresarios tenemos que tener en mente es lo siguiente. Es el efectivo o la caja que nosotros tenemos al final del mes, al final del año, nuestro verdadero indicador de progreso. Ese es el verdadero indicador de progreso, es el efectivo que yo tengo. El efectivo o el flujo de caja es la palabra más importante de los negocios. Ese término que nos permite jugar el juego de forma permanente. Ese flujo de caja es el que me permite financiar las actividades del mes. Ese flujo de caja es el que me permite pagar la deuda. Ese flujo de caja es el que me permite distribuir utilidades. Ese flujo de caja es el que me permite reinvertir e innovar. No son las ventas. No son las ventas. Las ventas, como decía un jefe que tenía yo tiempo atrás, me decía, no, la venta se materializa en el momento del cobro. ¿Por qué? Porque es ese momento del cobro en el cual yo puedo hacer frente a cumplir todos los compromisos que yo tengo. O sea, de igual forma de la importancia que le doy a mi venta, debo darle a mi cobranza. Dentro de la mirada financiera, el solo mirar las ventas que están ingresando y muchas veces poner en segundo plano la cobranza, porque a veces nos pasa que como empresarios nos interesa vender, tomar riesgos, apuntar a algún proyecto, ir a visitar al cliente, estar mucho tiempo sobre el proyecto, pero al momento del cobro ya delegamos, o sea, pasa al departamento de cobranzas o a la persona administrativa, y muchas veces ya lo dejamos hasta en segundo plano. Toda vez que yo cobro le voy cargando combustible al vehículo, y ese combustible es el que me permite llegar a mi destino. Ahora, el problema del flujo de caja es un problema extendido, y el problema del flujo de caja, nosotros estábamos hablando en la sesión anterior, era nosotros tomamos nuestra empresa, y cuando nuestra empresa es una inversión y no un costo, es un buen tema. Nuestra empresa es una inversión y no un costo cuando al final del mes, al final del año, deja más efectivo de lo que cuesta. Ahí esa es la mejor forma de identificar si es una inversión o un costo, es decir, yo tuve que invertir esto y me devolvió esto. Y lo que me devolvió es superior a lo que me costó. Entonces ahí yo sé que mi empresa representa una inversión, pero fíjense que la inversión la mido con respecto a el efectivo, no con respecto a la venta. ¿Cuánto efectivo es el que volvió? Por eso decimos, el flujo de caja es la herramienta más importante de los negocios. Es el que me permite seguir haciendo inversiones. Toda vez que yo recupero más caja de la que me cuesta, entonces yo puedo volver a repetir el juego y a lo mejor tener otra empresa. Claro, me acuerdo también que hablábamos de la importancia del flujo en materia de que era uno de los motivos principales por lo que las empresas iban a quiebre. O sea, normalmente no le adjudicamos al manejo del flujo de caja
o a la liquidez que dispongo, o la cual voy sacando, o la cual voy usando, el tema de las malas decisiones o de ciertos indicadores que me están llevando abajo. Normalmente le adjudicamos a otras cosas, o pocas ventas, o no estoy cobrando, ¿verdad? Un cliente grande no me pagó, entonces eso hizo que yo pueda ir abajo, no pude cumplir con el banco, entonces empieza una serie de acciones en cascada que hacen que me lleve a la quiebra. Entonces ahí un poco eso se me quedó bastante, el tema de que el flujo de caja debe ser la herramienta más importante, que el empresario debe mirar y estar semanal, diariamente actualizando, que es otro punto de disciplina un poco bastante desafiante. Y si no lo estoy teniendo, empezar a ocuparlo, ¿no? Porque sin datos, sin mirar el futuro, nos dice el futuro, también me acuerdo habíamos dicho, el futuro de la empresa, la contabilidad me dice el pasado, sin embargo el flujo me dice lo que va a ocurrir, y si realmente voy a llegar a fin de mes o dentro del trimestre voy a llegar a cumplir con las obligaciones y ya tomar acciones de futuro, es decir, con cuál renegocio, con cuál muevo. O sea, cuán importante es, inclusive llegando al punto que se quiebre, ¿verdad? Y no adjudicarle a otros puntos a veces, zafando un poco esa responsabilidad que tenemos de manejar el dinero de la empresa, ¿no? Así es. O sea, y si nosotros, siguiendo ese punto y recalcando la importancia del flujo de caja, el flujo de caja es la única herramienta que me dice, reiterando, si mi empresa es una inversión o es un costo. Es la única herramienta que me dice eso. ¿Por qué? Porque me dice, tu empresa te entrega más efectivo de lo que te cuesta operar tu empresa de forma regular y pagar. Ese es pero eso se puede, es tan importante y es tan simple de entender, porque dice cuánto entró versus cuánto salió. Si es positivo es una inversión, si es negativo es un costo. Volviendo al caso de Nempre, cuando nosotros estábamos evaluando la compra de una gran impresora, ¿okay? Para que una gran impresora, en Nempre, una empresa publicitaria, esa gran impresora iba a dar gran cantidad de volumen de trabajo, del volumen de trabajo actual. Teníamos que comparar si valía la pena con todo lo que involucraba tener esa máquina internamente versus seguir subcontratando. Ahora, cuando la compra de esa máquina se convierte en una inversión, es cuando genera más efectivo de lo que me cuesta, lo que me costó comprarla y es lo que me cuesta operarla y mantenerla. Entonces eso ya nos dice, ok, para que esta máquina sea una inversión, esta máquina tiene que vender 100 millones por mes para que sea una inversión. Antes de eso es un costo. Y una empresa, ojo, si nosotros queremos que nuestra empresa sea una máquina de generar efectivo, nosotros tenemos que hacer que cada área en la que invirtamos se convierta en una inversión. Es decir, ¿y cuál era la descripción de inversión? Es súper sencilla, es el efectivo que genera es superior a lo que cuesta, al efectivo que cuesta. Es el único. Y ahí yo incluyo el endeudamiento, y ahí yo incluyo todo, porque si tuve que endeudarme para comprar la máquina, supongamos esta máquina impresora, significa que yo tengo que producir, hacer que esta máquina impresora venda una cierta cantidad para que la cantidad que vende sea superior y lo que ingresa por esa venta sea superior a lo que cuesta. Eso sería lo ideal, digamos, ¿verdad? Normalmente lo que hacemos es al revés. O sea, decimos lo voy a adquirir y proyectamos una venta ideal, ¿verdad? Por la cual hay que trabajar también, por eso debe ser un plan realmente. Cuando hablabas realmente me vino a la mente la palabra plan, o sea, debo planificar la adquisición de esta máquina, planificar la cantidad de venta para que también mi equipo de ventas o yo mismo empiece a salir a buscar el nicho para alimentar esa máquina. Y también cómo lo voy a pagar, porque normalmente lo que decimos es lo traigo y ahí veo. O sea, como somos tomadores de riesgo y nos gusta darle inyección a esa parte, es un poco tal vez también por la educación financiera, ¿verdad? De repente, como hablabas al inicio, el tener esa educación financiera, eso planificable en una planilla, en un plan, no suele ser una disciplina muy común. Es decir, normalmente lo que hacemos es, ok, necesito esa impresora y la tengo que tener, pero cuán importante es porque me puede llevar a problemas graves de caja. Es decir, hay que ponerle mucho ojo a las inversiones de maquinarias, de infraestructura, porque realmente me pueden, como decíamos, inclusive llevar a la quiebra, llevar al cierre de ciertas áreas
porque me van a empezar a pedir efectivo de caja. Ahora, una empresa va creciendo y va mejorando su flujo de caja a lo largo del tiempo cuando se preocupa de que todos los proyectos, una empresa se puede ver como un conjunto de proyectos a lo largo de un año, por ejemplo. Eso es lo que es una empresa, un conjunto de proyectos. Yo vendí como NEMPRE 10 proyectos en este año. Y esos 10 proyectos para mí fueron una inversión, porque me preocupé de que esos 10 proyectos me generaran un ingreso superior a lo que me costaron a mis desembolsos. Entonces, efectivamente, mi empresa tiene un flujo de caja positivo, es decir, yo siento que mi empresa en realidad le fue bien este año, rindió este año, porque me preocupé que cada uno de los proyectos se convirtieran en una inversión. Eso significa, claro, existen algunos puntos pequeños, pero cuando yo compro una máquina, o cuando yo invierto o cuando yo invierto, por ejemplo, en un sistema, o cuando yo invierto en ampliar la oficina, eso es un proyecto. ¿Es una inversión o es un costo? No existe término medio. ¿Y cuándo es una inversión? Cuando deja más efectivo de lo que genera como costo. Entonces, pero eso no es automático y tengo que construir la inversión. Entonces significa que va a haber meta de venta. Claro. Va a tener que, y probablemente va a haber un encargado de que esa meta de venta se cumpla. Claro, va a haber un encargado. Y probablemente va a haber fechas de revisión de presupuesto y del proyecto. Claro, va a haber si es que en realidad yo quiero que el flujo de caja vaya en ascenso, entonces yo tengo que hacer que cada inversión teórica que yo haga sea realmente una inversión que vaya haciendo que mi cuenta corriente vaya aumentando a lo largo del tiempo. El hecho de que yo haya tomado una decisión en el pasado no quiere decir que yo no pueda convertirla en una inversión ahora. ¿Ok? No, yo puedo llegar, sentarme y decir, ok, para esta máquina, para esta oficina, para este sistema, ¿cuánto tiene que vender la empresa para que sea? Convertirlo en una inversión. Una inversión, realmente. Aunque ya lo haya hecho en el pasado, digamos, tengo tiempo aún de traducirlo al flujo, traducirlo a que sea una inversión y proyectarlo. El mejor momento, lógicamente, era antes de empezar. El segundo mejor momento es hoy. Claro. El segundo mejor momento es hoy. Y eso va haciendo que voy escalando, escalón tras escalón, voy haciendo mi empresa, voy haciendo que mi empresa vaya creciendo en realidad, va creciendo en flujo de caja. Y yo, como empresario, me estoy preocupando de que eso ocurra. Wow, qué importante es darle esa mirada realmente. O sea, si no lo estoy haciendo hoy o no lo hice, pensar en esos términos puede ser una clave de éxito para mí. O puede ser una clave de no éxito. El si tomar realmente con esa mirada ese tipo de decisiones. Y no al revés, ¿verdad? Sí, uno entiende la ecuación, el concepto, está genial, dice uno, pero finalmente no caer en la cuenta de que debe ser una práctica número 1 para que realmente a futuro no esté con la conclusión de que tanto tiempo invertí, esta empresa me trajo más problemas que soluciones, tengo problemas de tiempo, de caja, y empieza a armarse se gesta una serie de problemas que van saltando. Decíamos, la empresa es una inversión si genera más efectivo del que cuesta. ¿Ok? Entonces la empresa también tiene sus líneas de productos que a lo mejor son una inversión o no. La empresa a lo mejor tiene lo que quiere, cómo se quiere ampliar. Por ejemplo, a mí me gustaría tener una oficina más grande ahora, pero yo sé que tener una oficina más grande ahora no sería una inversión. Va a ser un costo. No, o sea, si al final del día yo como empresario quiero tener una compensación por todo lo que me cuesta tener, o sea, por las presiones que tengo, como hablábamos previamente, por el llegar tarde de repente a la casa, quiero esa compensación quiero pagarme más. A lo mejor por todo lo que yo vengo en esta empresa y todo lo que quiero pagarme más. O quiero tener más tiempo, quiero contratar buenos gerentes que apalanquen todo lo que yo sé y que me ayuden a alcanzar la visión de empresa. Quiero que esta empresa sea una empresa reconocida. O a lo mejor quiero invertir también en ese proyecto que yo siempre estoy soñando, en esa innovación. En esa innovación que va a sacar, digamos, a mi empresa de donde está hoy y me la va a llevar a esa fuente de orgullo, ese proyecto que yo siempre quise hacer.
independiente de lo que nosotros estemos escogiendo en esa línea, quien lo va a financiar va a ser el flujo de caja. Ese va a ser el... Entonces, en la medida... Y es como... Algunos de ustedes pueden decir, pero es muy sofisticado. No, siempre que estábamos en... ¿Qué es lo necesario para hacer un flujo de caja? Sumar y restar. Eso es muy sofisticado. ¿Y en qué año se aprende típicamente a sumar y restar? ¿A los 6 años quizás? ¿A los 5 años? No sé. Entonces, una persona de 5 o 6 años, mucho más un empresario, ya tiene todas las herramientas necesarias como para preparar un flujo de caja. O sea, no es más sofisticado que eso. Claro, hay que sacarse eso también como un miedo, como una cuestión que necesariamente tiene que ser algo sofisticado, porque eso tal vez es el motivo por lo que a veces no estamos ocupando el flujo de caja, ¿verdad? Creo que es un buen punto, es decir, pensarlo como una herramienta simple, una herramienta de suma y resta, de darle datos, que estén todos registrados allí, la salida, y que eso me empiece a dar datos, números que realmente me ayuden a tomar decisiones. Y no tomarlo como algo que tiene que ser solamente administrado por una persona preparada en finanzas, o un administrador recibido, o una persona que realmente entienda de números, porque nosotros somos más vendedores que administradores, entonces empezamos a poner algunos pretextos para no realmente sentarnos a mirar, a ocupar y aprender a usar, porque es un aprendizaje y llegar a esa costumbre de revisar también eso es el siguiente paso. O sea, primero, sacarme el miedo a que no es algo sofisticado, segundo, a que es algo súper necesario, y tercero, empezar a usar, ¿verdad? Y usarlo hasta que sea algo regular y que sea realmente una herramienta número 1 de toma de decisiones, ¿verdad? Y tal cual como eso toma tiempo, lógicamente, como la adquisición de cualquier habilidad, toma tiempo. O sea, yo comienzo a hacer hoy a revisar mi flujo de caja, pero el otro día me llegan ciertos informes de cobranza y de días de cobro, y yo ya puedo saber si yo como empresario, si hay que tomar alguna acción adicional, por ejemplo, con ciertos clientes que no están pagando. En estricto rigor, yo como empresario soy responsable de que la empresa sea una inversión. Y eso hace que yo pueda ir canalizando o direccionando ciertas actividades para que esa inversión se vaya materializando. Buscando siempre el equilibrio, digamos, ¿no? O sea, el equilibrio entre las ventas, cobranzas, lo que pienso sacar de la caja, que a veces también está el punto de que a veces los empresarios también, cuando tenemos buena caja, normalmente ya empezamos a pensar en inversiones paralelas o en solucionar ciertos problemas personales, familiares, que decimos, bueno, para eso está la empresa, para eso este emprendimiento, y todas mis tensiones las estoy llevando a cabo. Eso también es un tema en la experiencia de ustedes como inversiones antes, que se repite mucho, tal vez, que el flujo de caja se ve hackeado, se ve muchas veces golpeado por decisiones que necesariamente no son empresariales, ¿verdad? Que son más de personales y familiares. ¿O cómo se da en el caso de la experiencia de ustedes, ¿no? Yo creo, mira, ahí lo que hoy tengo en la caja es lo que ya ocurrió. O sea, es la representación, sí, es la cosecha. Por lo tanto, cuando yo como empresario tomo las decisiones basadas en lo que yo tengo en la caja hoy y no miro lo que va a ocurrir hacia adelante, en realidad no me estoy haciendo un bien. Yo creo que el empresario tiene el derecho de ocupar ese dinero por todos los, digamos, todos los desgastes que involucra ser empresario. Yo creo que tiene el derecho. Tiene también la responsabilidad de que eso no le juegue en contra, claro. Que es el segundo tema que yo quería hablar en esta sesión, que el presente no condicione el futuro. Sí, pero muchas de las decisiones se basan creo que en ese aspecto numérico, y ahí entraste tal vez en un tema muy importante, es decir, realmente tomar los compromisos teniendo en cuenta los ciclos de vida del producto, en este caso del proyecto, en el proyecto vehículos, que en realidad, aparte de ser que es un tema engañoso, yo también escuché a gente que se endeudó altamente por vehículos para su flota de empresas pequeñas, medianas, y normalmente después entra en un jaque financiero terrible,
porque pensaban que ese vehículo se iba a pagar solo en corto tiempo, porque pensaban que ese vehículo era necesario y era mejor comprarlo porque es un bien, ¿verdad? Por ahí cumple una función emocional ahí, que es un tema tal vez que a veces un poco enfoco de ese lado siempre, así cuando emocionalmente digo este vehículo es necesario, la empresa se merece un mejor vehículo porque siempre estamos haciendo las entregas de forma tardía, etcétera, y ya la emoción te dice debes tenerlo, pero no lo calcé en el plazo que acabas de decir. Puede ser un problema terrible, y he conocido a gente que no sabe por qué realmente el negocio a fin de año no está resultando y está más endeudado, y uno ve que tiene 3 vehículos adquiridos en ese año y que también te sacan mucho dinero de mantenimiento, combustibles, y si realmente empezás a traducirlo en el flujo, tal vez ahí está una de las respuestas del por qué llegó fin de año y sigo más endeudado, pensando que yo decía que sí iba a estar en mejores condiciones. Entonces, el segundo punto era preocuparnos de que las decisiones que estamos tomando hoy en el presente no pongan en riesgo nuestro futuro como empresa. Y en el no poner en riesgo el futuro como empresa está en, como decíamos, calzar los plazos de duración de un vehículo, de un activo propiamente tal. De una máquina, con lo que corresponde. O sea, nosotros bromeamos y decimos, uno de los mandamientos de las finanzas es no invertir capital operativo en activos fijos. Uno de los mandamientos ya. Pero eso quiere decir, lo que tiene en la caja es la cosecha de lo que usted ya hizo. ¿Ok? Ahora, las compras que usted quiere hacer de aquí en adelante, tiene que calzarlas. O sea, no saque todo lo que tiene en la caja, porque de esa caja usted tiene que pagar salario, usted tiene que pagar sus cuentas, usted tiene... Y hacia adelante, como dice, no es siempre verano, no es siempre época de cosecha. El mes que viene puede ocurrir algo. Entonces, pero sí calzarlo con el plazo. Y preocuparnos, que se alinea con el punto anterior, preocupándonos que sea una inversión. O sea, compré esa máquina tiene un objetivo de venta por mes y tengo que hacer que ese objetivo de venta por mes se materialice. En la medida en que se materialice, como nosotros definimos inversión como aquello que genera más efectivo que lo que cuesta, entonces me deja un residual. Ese residual es mi riqueza y ese residual a lo mejor lo puedo comprar para otra máquina. Que también me voy a tener que esforzar para que se produzca. Y muy importante también es que no siempre tenemos todas las herramientas en el sistema financiero para hacer que esto se calce. No. Y ahí está también el desafío del empresario. O sea, que quizás con otra persona, con otro empresario que a lo mejor viene saliendo, está dispuesto a vender una máquina, está dispuesto a desocupar digamos, un tinglado, un galpón, etcétera, por precios distintos. O sea, también está en nosotros el ir a buscar la oportunidad como empresario, el reconocer que, miren, está todo el sistema en nuestra contra. La probabilidad de progreso de una empresa es sumamente baja a medida que pasa el tiempo. 80% de las empresas quiebran en el primer año, 96% de las empresas que partieron quiebran en un periodo de 1 a 10 años, y de ahí hacia arriba las cifras. ¿Cuántas empresas de 100 años conocemos? Son muy pocas. Entonces está todo en nuestra contra, pero uno de los puntos que está bajo nuestro control y que nosotros tenemos que tratar de materializar es que no vamos a salir del negocio en la medida que nuestra empresa siga siendo una inversión, en la medida en la que todo lo que nosotros vayamos invirtiendo, nos preocupemos de que así lo sea, que tenga metas, etcétera, y de que calcemos los plazos. Claro, en cuanto al mantener el flujo de caja sano, o de alguna forma empezar a transitar hacia ahí, es decir, de tener mis datos, también de alguna forma me prepara para el sistema financiero. El sistema financiero, que si bien es muchas veces un punto que se está buscando mejorar, el tema del acceso de las MIPYMES a los créditos blandos, de largo plazo, ¿verdad? Generalmente son más a corto plazo, tal vez mismo por el ciclo de vida de las empresas, donde el sistema financiero es más cauteloso en darte créditos de largo plazo. Pero en cuanto a mi experiencia, creo también que el hecho de empezar a tener mi flujo de caja de forma más realista, de forma más alimentada, hace que muestre también a ese banco, a esa entidad que me pueda financiar un flujo de una empresa que tiene una vida más prolongada. Es decir, mi sistema empresa
lo puedo proyectar a 2 años y sigo demostrando de que mis ventas, mis cobranzas están calzadas, de que no estoy demasiado endeudado, porque eso también, es decir, creo que el cuidar mi flujo de caja también me prepara para ese sistema financiero que, si bien sabemos tiene mucho que mejorar y también que cuidar con las MIPYMES, es lo que el reclamo que se escucha muchas veces, pero volvemos a lo mismo, es decir, mientras mi flujo de caja demuestre proyección, también tengo más posibilidad de acceso a un crédito tal vez de mayor plazo, que se une un poco con lo que decías, que es debo saber cuándo invertir al contado y cuándo a crédito. Eso también es un punto tal vez que creo que para un capítulo tal vez es decir, realmente en qué, como hablábamos, en los vehículos, debo comprarlos al contado, debo sacar caja y comprar al contado creyendo que con una compra a contado estoy negociando mejor, o estoy engañándome sacando caja operativa de mi flujo y estoy esperando de aquí a unos meses tomar un crédito porque hoy saqué caja del flujo, ¿verdad? de mi caja. Creo que es igualmente importante eso, ¿no? Es decir, tener esa mirada. Así es. Y bien aplicable para los empresarios. Flujo de caja es el término más importante de los negocios. La forma en la que yo voy a mejorar mi flujo de caja en 90 días es haciendo que mi empresa se convierta en una inversión, que fue el capítulo anterior que nosotros vimos, en que recupere las inversiones que ya he hecho. O sea, ese empresario que nos está viendo tiene una oficina, tiene un vehículo, tiene máquinas, y esas máquinas tienen que convertirse en una inversión y tienen que dejar más efectivo de lo que cuestan. Y eso es un trabajo, ¿ok? Es un trabajo hacer que esas inversiones efectivamente requiere metas de venta, requiere encargados, requiere cobradores, requiere, etcétera, mantenimientos, etcétera. Y ir paso a paso en eso, ¿no? No apurarnos a de nuevo volver a invertir antes de tiempo, como decías, para no volver a cargar más peso a la empresa, a la estructura, ¿no? Es decir, realmente que sea apuntar a que en la primera etapa esas inversiones que ya hicimos realmente empiecen a hacer inversiones y no inmediatamente ponerlas de nuevo en carga, digamos, con otra inversión en paralelo o con una segunda máquina, cuando todavía la primera máquina estoy aprendiendo a que sea inversión. Y recordar, por ese mismo punto, que cuando yo no lo hago, cuando esa máquina no es una inversión, es un costo. Y en lugar de aumentar mi flujo de caja, me quita flujo de caja. Y ya ahora tengo que financiar al operario, tengo que financiar la máquina, tengo que pagar el crédito, tengo que pagar por la electricidad que ocupa toda esa máquina, y no se alcanza, pero con lo mismo que tenía antes. Tal vez no va a haber un momento ideal, me parece, así como en estricto rigor, de que se den las condiciones demasiado positivas como para que todo calce así, pero creo que es nuestro trabajo evitar de que el escenario sea peor, ¿verdad? Evitar que mantener un equilibrio del flujo dentro de esas inversiones, esas búsquedas de venta, cobranzas, y no acelerar emocionalmente la situación y tratar de que vaya para abajo. Es decir, buscar el equilibrio. Creo que el plano ideal también cuesta, ¿no? Es decir, cuesta decidir este es el momento para hacer esta inversión. Cuesta mucho porque finalmente somos resultantes de los proyectos que vamos tomando, de las decisiones, de los problemas que a veces tenemos, pero mantener el equilibrio creo que es un primer objetivo interesante para luego migrar hacia algo más disciplinado. Necesitamos solamente sumar y restar. O sea, está dentro de nuestras capacidades como empresarios el llevar un flujo de caja. Solamente sumar y restar, ver que el resultado sea positivo y ver que tratar de calzar nuestras inversiones, no poner en riesgo el presente por el futuro deseado que nosotros estamos. Lo único que tenemos seguro es el presente, no lo pongamos en riesgo. El futuro se verá a continuación y eso ya lo tenemos que ver con calzar los plazos y los términos. Esperamos que haya sido de mucha utilidad para ustedes. Para nosotros también nos ayuda a aclarar los conceptos de forma regular y espero que tengan la iniciativa de ir a calzar la suma y la resta para ver su flujo de caja. Excelente, súper. Hasta la próxima.